A tan solo 24 horas del día más importante del año, donde sabremos con certeza qué va a ocurrir con los aranceles, el mercado sigue dando bandazos con una volatilidad increíble. Hoy tenemos filtraciones del Washington Post de qué puede ocurrir mañana. Acaban de salir los datos macroeconómicos que también están moviendo el mercado. Además, os he preparado una tesis para que sepáis, según lo que salga, qué ocurriría con el mejor escenario y con el peor, tanto a corto como a largo plazo. Y por supuesto analizaremos todos los gráficos, que con estos movimientos tan explosivos nos está dando una data muy importante. Tenemos trabajo, vamos a ello. Bien, y arrancamos con los datos macroeconómicos, como estáis viendo ahora mismo en pantalla. Hoy teníamos 3 que ya han salido, pero para mí tan solo hay 2 de importantes. El manufacturero del ISM, son aquellas empresas americanas, industriales, de manufactura, que han presentado unos datos negativos. Y eso que justo a estas empresas es la razón por la cual está aplicando Trump los aranceles, para apoyarlas y ayudarlas. Y se está viendo que, bueno, pues muy bien no les sientan los aranceles. Evidentemente, aunque sean manufactureras americanas, pues importan piezas y está todo muy globalizado, así que los aranceles pues evidentemente les impacta de cara. Y este dato es importante porque a la Fed es el que le interesa. Por otro lado, los JOLTS, la cantidad de ofertas de empleo que hay a día de hoy en los Estados Unidos, que también han salido peor de lo esperado. Hay menos ofertas de empleo, por tanto el empleo está desacelerando. Y estos dos datos en conjunto nos indican que la economía americana se desacelera. Sin embargo, al corto plazo estos datos no son muy negativos y no van a tener un impacto inmediato, pero sí son datos que iría siguiendo a largo plazo porque implica que Estados Unidos ya no está tan fuerte como estaba. No importa el corto plazo, podemos ver rebotes, no invalida nada, pero el largo plazo tendríamos que tenerlos y muy atentos. Y hablando de aranceles, Trump ha seguido con los titulares. En este caso, el Washington Post filtra, dice tener información de que Trump va a aplicar unos aranceles del 20%, algo que no está descontado y que es bastante negativo, uno de los peores posibles escenarios. Sin embargo, a mí este tipo de filtraciones no me terminan de gustar y eso lo sabremos mañana en el Liberty Day, que va a ser a las 9 horas española. Ya sabemos que este tipo de filtraciones, etcétera, pues también los aprovechan muchísimo para manipular los mercados. Y si luego Trump mañana sale con otra cosa, pues la filtración estaba equivocada y ya nadie se acuerda. Así que cuidado con darle demasiada importancia a datos no confirmados. Y confirmados los tendremos mañana. También se dice que existe la posibilidad de que hoy por la noche Trump pues dé algunos adelantos. Por ahora y a las 6 de la tarde cuando estoy grabando este vídeo no hay novedades. El porqué de la volatilidad está clara. Esta es la encuesta que ha hecho Goldman Sachs a sus clientes. ¿Qué es lo que más te preocupa en la economía? Por tanto, ¿qué es lo que más te preocupa en tus inversiones? Hay varias respuestas y la B, tariff, son los aranceles. Fijaos, pues al 60% de personas lo que les preocupa son los aranceles. El resto de opciones les deben preocupar también los aranceles, solo que les preocupa un poco más esa opción en concreto. Así que el mundo de inversiones, los mercados están paralizados a la espera de mañana, mientras se dan bandazos de titulares de un lado para otro, aumentando muchísimo la volatilidad. Así que en absoluto tenéis que menospreciar el día de mañana y lo realmente importante que llega a ser. Como estáis viendo ahora mismo en pantalla, os he preparado una tesis con los posibles escenarios de qué podría ocurrir mañana según lo que nos comunique Trump. Bien, pues JP Morgan, del departamento de operaciones, que tienen técnico justo para este tipo de métricas, ha estado estudiando qué va a ocurrir según los aranceles que se apliquen. Bueno, si se aplica un arancel del 10% o menos, veríamos subidas muy potentes de los mercados de entre un 2 y un 2.5%. Esto es lo que estima JP Morgan. ¿Por qué? Porque hemos descontado en torno a un 15% de aranceles y esto pues sería bastante positivo. En torno a un 20 o un 25% la cosa se empieza a complicar y ya caeríamos entre un 1.25 y un 1.75. Eso la volatilidad implícita de ese mismo día. Por encima de un 35 o por encima del 25 nos estaríamos yendo a un -2, -3% de caída tan solo en el S&P 500 ese día.
Bien, y como os estaba comentando aquí, personalmente creo que si queda por encima del 15%, en torno al 20%, como estas posibles filtraciones, aparte de la caída del día 2, habría una continuidad en caídas, porque el peor escenario posible, que sería el del 35%, pero a partir del 20% ya es muy negativo, evidentemente seguiría generando pánico e incertidumbre. Y además, habría dos métricas que tener en cuenta. Primero de todo, implicaría que a Trump le dan completamente igual los mercados, la bolsa de valores, y dejaría un poco al descubierto esta situación. Y además todo esto se uniría a los datos de desaceleración que llevamos teniendo todo este tiempo y a los datos que indican posibles repuntes de inflación. Los aranceles desaceleran la economía y además nos dan inflación. Es el problema encima del problema. Si viéramos estos escenarios negativos, como digo, si sale a partir del 10%, genial, probablemente se confirmarían los suelos y para arriba, pero si se complican y superamos el 20%, es difícil hasta de evaluar el impacto, ¿vale? Si superara el 20%, no vemos un escenario igual desde el 1930. Fijaros en esta imagen, ¿vale? Estamos en este punto de aquí y este es el abanico de posibilidades que se está contemplando. Si tiramos en el histórico, del 20%, solo el 930. Y del 35% es que no hay prácticamente ni histórico. Si no hay histórico o el histórico es muy antiguo, ¿qué hay? Desconocimiento. ¿Y el desconocimiento qué es? Incertidumbre. ¿Y qué provoca, compañeros, la incertidumbre? Correcciones, evidentemente. Si estos aranceles no se han visto aplicados prácticamente nunca, no sabe cómo van a impactar con la economía y esto genera incertidumbre, la gente prefiere estar fuera de los mercados, correcciones, básicamente. Son tres escenarios posibles, mañana evidentemente veremos cuál es. Y aquellos inversores que sois únicamente cripto, que desde aquí os animo por favor a que empezáis a abrir más horizontes, tenéis que entender que esto impacta completamente en la bolsa americana, ¿vale? Sobre todo en S&P y en Nasdaq, pero tienen una correlación de 1:1. Cripto y bolsa, más bien bolsa y cripto. Por tanto, mañana es un día importante no solo para los mercados tradicionales, sino por supuesto para cripto, que sigue 1:1 lo que ocurre en los mercados tradicionales. Y ahora sí, pasemos a los tableros. ¿Cómo tenemos el mercado hoy? Bitcoin subiendo un 2,73%. Buenos rebotes, luego pasaremos al gráfico. Ethereum prácticamente un 5%, el SP500 0,39%, tenemos al RSP casi lateral, ¿de acuerdo? Tenemos al Nasdaq 0,64%, Russell 2000 0,34% y el Dow Jones lateral. A nivel de los 7 magníficos, Tesla con un rebote brutal, mientras Google prácticamente un 2%, Amazon un 1%, todos verdes, pero sobre todo destacaría Tesla con una subida impresionante. A nivel de altcoins, en general, todas rebotando y con bastante fuerza también. Bien, empecemos a analizar el SP500, gráfico de futuros. Perdimos el mínimo, pero cerramos por encima, por tanto, como ya sabéis, os dije que era muy pronto para decir que habíamos perdido el mínimo, y además salimos disparados con muchísima fuerza hacia arriba. ¿Cuál era el target a observar? Bueno, el target a observar era este que teníamos aquí, la rotura estructural, desde donde dije que podríamos ver alguna que otra corrección. Así fue, allí se paró, y ahora estamos rompiendo hacia arriba. ¿Qué proyectó estas subidas de este punto hasta este punto? Bueno, pues evidentemente todas las compras que entraron en mínimos. Pero ¿recordáis las compras de los fondos de pensiones? Fijaros, los fondos de pensiones esperaron hasta el último minuto para entrar con sus compras. Curiosamente, en el mayor precio de descuento y comprando el suelo prácticamente el mínimo. Además utilizaron unas órdenes que entran después de mercado, entraron todas de golpe proyectándonos, ¿no?, esta subida tan potente en tan poco tiempo. Y las compras, por supuesto, han seguido ejecutándose. Hoy, cuando han salido datos a nivel macroeconómico de los JOLTS, hemos visto estas caídas que han sido rapidísimamente absorbidas. Y esto me gusta mucho, ¿vale? Me gusta mucho tanto el rebote que estamos teniendo desde mínimos, como también la absorción que tenemos a ciertos datos macro cuando buscan correcciones. Sin embargo, hoy no podemos analizar mucho más en profundidad, hay que esperar a mañana y mañana cuando tengamos datos, sobre todo ya el jueves, podremos analizar con muchísima más calma, ¿de acuerdo? Lo que tenemos claro es que el siguiente objetivo alcista lo encontramos aquí, en esta media de 320 sesiones, ¿de acuerdo? Que tenemos en torno a los 5.714, superando la parte de los mínimos anteriores y acomodándose en una zona bastante más cómoda.
Mañana tendremos una volatilidad implícita, si hay algún escenario extremo, que probablemente es lo que sea, de un 2% hacia arriba, hacia abajo. Desde el punto actual, ya no sabemos cuándo va a cerrar el SP500, un 2% lo estaríamos encontrando a que ni siquiera volveríamos a perder mínimos desde el punto actual. Y esto me gusta de estas subidas porque nos alejan de los mínimos para esa volatilidad implícita que puede tener el día de mañana. Lo mismo ocurriría hacia arriba. Si cerráramos hoy el día en precio actual, ¿hacia dónde podríamos ir en el gráfico de futuros del SP500? Pues aproximadamente un 2% hacia arriba. Fijaros que confluye a la perfección con dos sitios: los máximos que hicimos anteriormente, ¿de acuerdo? Y la media semanal. Así que tenemos los objetivos bastante claros para mañana, tanto al alza a la baja. Perder los mínimos, pienso que va a ser difícil, a no ser que salga un 35% de aranceles, algo que creo improbable. Para el gráfico spot, cerramos el gap, recuperamos, demostramos fuerza desde mínimos y aquí estamos ya impactando directamente, en este caso con la media. Recordad que el gráfico de futuros y de spot no es igual, tiene diferente paramétrica. Vamos a medir lo mismo en el caso del SP500. Una subida del 2% aproximadamente, prácticamente nos llevaría a impactar contra la media de 200 máximo anterior. Y en el caso del mínimo nos dejaría también por encima, ¿de acuerdo? Bastante por encima de los mínimos anteriores. Así que el rebote y el testeo a mínimos por ahora, mucha fuerza y lo veo muy bien. Pronto para decir más, hay que esperar a mañana, que ya sabéis que la volatilidad va a ser asombrosa. Nasdaq, exactamente lo mismo. Nasdaq sí perdió los mínimos, se vino a apoyar a esta zona de aquí. No me gustó en exceso esa pérdida de mínimos, pero pondero más al SP500 que al Nasdaq porque la gente estaba haciéndose el capital riesgo. Y mirad qué fuerza, está liderando el Nasdaq esta subida alcista, recuperando la zona de mínimos y vendiéndose a la zona del 50% de la acumulación, que ahora pasa a ser resistencia. ¿Qué queremos ver aquí? Queremos que esto rompa y se venga por encima. Si el SP500 sube un 2%, podríamos estimar subidas del Nasdaq en torno a un 3, un 4%, lo que nos llevaría a recuperar medias y a colocarnos mucho más cómodos. Mañana nos jugamos mucho también a nivel técnico. Como digo, la volatilidad es brutal. Tesla, compañeros, no la analizamos en anteriores sesiones, se me olvidó comentaros aquella oportunidad que ya hablamos, ¿no? Dijimos que si Tesla se venía a los máximos anteriores y a este gap que tenía aquí, era probablemente una oportunidad de compras para ver un movimiento alcista y una continuación para superar máximos anteriores. Pues bueno, se vino a estas zonas de aquí después de una caída muy abrupta. Cerró este gap que tenemos aquí, ya lo tenemos cerrado, y cerramos también este que teníamos aquí, dando un movimiento hacia arriba bastante importante desde la zona del gap que teníamos marcada, actualmente prácticamente un 10%. Muy buena recuperación de Tesla, ya sabéis que para mí es un indicador avanzado de los propios índices por la volatilidad que tiene, y la verdad, la recuperación, el testeo y el gráfico me gusta bastante. De nuevo, pronto habrá que ver mañana qué ocurre. Igual que vemos esta subida, podríamos ver bajadas, pero a nivel gráficos me sigue gustando. No me gustó perder levemente los mínimos, pero hay fuerza, hay presión de compra. De nuevo, y no quiero hacerme pesado, mañana nos jugamos muchísimo. Y ahora sí, Bitcoin. Bueno, zona de demanda, impactamos. Bitcoin sí está siguiendo a la perfección lo que tenemos marcado. Después de romper estructura, llega a zona de demanda, rebote. El rebote que está teniendo es brutal. Fijaros esta vela de 4 horas, menuda absorción. Ya ha conseguido, después de 2 intentos, testeando la zona de la rotura de estructura, que os dije que era la zona complicada de superar, la rompe y se ha disparado. Próximo objetivo, media de 200, 86.070, ¿vale? Que además es una zona de resistencia de máximos anteriores. De nuevo, para estar tranquilos con Bitcoin y confirmar que este impacto en la demanda ya confirma tanto esta estructura como el suelo que vimos de los 76.000, tenemos que romper el máximo que tenemos en 88.800 aproximadamente. Si el SP500 puede subir un 2,5% si los aranceles son positivos, pues imaginad Bitcoin, ¿no? En el día de mañana podríamos venir directamente con un pico de volatilidad y superar esta zona que tenemos de suelo confirmado. Por eso el día de mañana es realmente interesante. Pasando a Ethereum. Bueno, Ethereum lo mismo, absorbió zona de demanda.
Ethereum sí al completo y haciendo sufrir a todo el mundo porque se acercó mucho a los mínimos anteriores, absorbe el 100% de la zona de demanda. Y que os dije el otro día, ¿no? En la sesión de ayer, bueno, que el siguiente target que teníamos a Ethereum y que era una zona a estudiar porque aquí se puede complicar, es la zona estructural de Ethereum, en este caso los 1937. Pues directamente de la zona de demanda a la zona de rotura estructural. Veremos mañana cómo se comporta, porque la volatilidad evidentemente también va a ser para Ethereum, ¿eh? Y ya sabemos que Ethereum un día potente puede moverse un 10% e incluso hacer nuevos máximos. No sabemos qué va a ocurrir mañana, ¿eh? También puede ir a la inversa, pero sin duda ha demostrado fuerza desde la zona de demanda y está respondiendo bastante bien. Veremos qué tal responde. A nivel altcoins generales, quería destacar el índice Total 3, lo que incorpora prácticamente a todas las altcoins, excluyendo, ¿vale?, a Bitcoin y a Ethereum. Bueno, pues después de estos movimientos erráticos, primero de todo me quedo con que el mínimo no se ha vuelto y estamos lejos. Después de este rebote que vino a intentar recuperar la media de 200 y no la consiguió, aquí se rompió la estructura y ha venido a absorber la liquidez que tenemos comprendidas entre estas dos medias, también absorbiendo liquidez de toda la zona comprendida entre este mínimo y aquí, ¿vale? Entonces, bastante buena pinta este gráfico, ¿de acuerdo? Y para ver movimientos explosivos de las altcoins, para decir que las altcoins ya tienen la mayoría de ellas los suelos formados, deberíamos de atacar en el Total 3, que le daremos bastante seguimiento, los 941 billions. A día de hoy el Total 3 está a una distancia de un 19%, así que lo tenemos por ahora bastante lejos, pero tampoco tanto, ¿eh? Fijaros que cuando el Total 3 se quiere mover a la alza, se mueve con muchísima fuerza. Bien, conclusiones. Los suelos aguantan con mucha entrada de compras, ruidos, filtraciones, me da completamente igual. Eso lo averiguaremos mañana. No nos adelantemos, que ya queda muy poco tiempo para sacar esta incertidumbre de lo que está planeando Trump o no. Si los datos sobre aranceles son más laxos, algo que espero, porque si no Trump estará poniéndose de espalda a los mercados, algo que no creo que sea inteligente, sea lo que sea que pretenda hacer. Por tanto, pienso que lo más sensato debía ser que fueran más laxos. Deberíamos de alejarnos de los suelos y empezar a iniciar subidas en el mes de abril. Sin embargo, si Trump nos sorprende y sigue golpeando los mercados, ahí sí atravesaremos mínimos y el asunto se puede complicar muchísimo más. Mañana haremos este análisis, informaremos a ver qué novedades hay y hacia dónde podemos ir. Y el jueves, probablemente, que ya tendremos los datos confirmados, haremos un especial para saber si tenemos prácticamente los suelos confirmados o nos vamos hacia el precipicio. Como ya sabéis, por ahora, y con los datos que tengo, me inclino mucho más por la primera opción. Pasemos al comentario destacado de San. Gracias, Arnau. Por mi parte apreciaría mucho vídeos profundamente técnicos con esa periodicidad de 15 días, aportando muchísimo valor. Primero de todo, San, muchísimas gracias. En el vídeo de ayer me dejasteis muchísimos comentarios sobre que sí, que queríais estos vídeos más técnicos, más formativos, de análisis más profundo cada 15 días. Así que me comprometo con vosotros y lo haremos así. A partir de ahora, 2 veces al mes, cada 15 días tendremos estos vídeos profundos, donde no solo entenderéis qué va a ocurrir con los mercados, sino que también aprenderéis. Y por último, quiero recordaros también que dejéis like a este vídeo. Parece que no, parece una tontería, pero nos da ese plus de motivación para seguir dándole caña a este programa. Y por supuesto, dejadme en comentarios qué pensáis que va a ocurrir mañana, cuál es la posición de Trump y si creéis como yo que probablemente en abril veamos subidas. Quiero leeros, quiero ver qué sentimientos, sensaciones y en qué punto os encontráis a día de hoy. Creedme que siempre os leo a todos, bien lo sabéis. Y bueno, como os prometí, aburrirnos esta semana no nos aburriremos. Vamos a por ello. Muchísima suerte en los mercados, pero sobre todo, habilidad. Hoy más que nunca. Nos vemos.